Ok, entonces empecemos. Voy a compartir pantalla. em, y empecemos con nuestra clase de hoy. Pues yo quisiera que hoy continuemos platicando de computación paralela. ¿Ok? Prácticamente adentrarnos más a, a programación con CUDA. ¿Ok? Entonces, como recordatorio, la idea de trabajar con CUDA es que yo voy a tener mis líneas de código, que sería el application code en este ejemplo, y voy a estar trabajando bastante con el CPU, pero va a haber momentos en los que yo voy a decidir trabajar con el GPU, entonces voy a mandar la información de ese lado, se va a hacer una programación paralela y luego voy a regresar al CPU a seguir trabajando. ¿Ok? Esa es prácticamente la lógica. Va. Entonces, hay un par de conceptos que yo quiero que miremos hoy para que podamos entender de mejor manera los programas. Bueno, tanto el ejemplo que les tengo. Y con eso ustedes puedan crear sus propios programas ya en CUDA. ¿Ok? Va. Primero, de la clase anterior, yo medio les mencioné que habían threads, blocks y grids. ¿Ok? Entonces, quiero que ustedes lo vean como cajas. ¿Sí? Un grid puede almacenar blocks. ¿Sí? Y un block es otro contenedor que lo que tiene es una cantidad de hilos o threads. ¿Sí? Y el thread es la línea de ejecución paralela como tal. ¿Ok? Entonces, yo por ejemplo acá, dentro de este grid, podría tener varios blocks y esos blocks tener una cantidad de hilos. Normalmente lo que se hace es que se le asigna la misma cantidad de hilos a un bloque. Si no cuadra la cantidad de hilos con la cantidad de blocks, el último de los blocks lo que va a tener es menos hilos. ¿Ok? Pero todos los demás blocks van a tener la misma cantidad de hilos. Ya vamos a ver cómo hacer esa distribución. ¿Sí? Entonces, un par de funciones de CUDA clave que nos van a servir, y esto es más que todo para poder alcanzar el ID de cada uno de los hilos, es el block dim.x. ¿Sí? Eso lo que hace es darnos cuál es la dimensión en x del block. Entonces, por ejemplo acá, para este ejemplo, el block, si nosotros hiciéramos ejecutáramos la función blockDimX, el resultado que nos daría sería de n-1. ¿Ok? Ahora, si fueran cuatro bloques nos daría. ¿Ok? Va. Luego tenemos la función threadIdX.x. ¿Sí? Ese lo que hace es darnos el ID específico del thread. Entonces, en este ejemplo, en el cuadro de color anaranjado de la izquierda, nos daría 0. En el que sigue nos daría 1 y así sucesivamente. Y por último tenemos el block idx.x, que lo que hace es darnos el ID del block. En este ejemplo, como solo tenemos un block, el resultado que nos daría sería 0. Pero si tuviéramos más blocks, tendríamos resultados ya desde 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, les estoy hablando de estas tres funciones porque seguidamente vamos a ver cómo utilizarlas para encontrar el ID de un thread específico en un block.
Ya les voy a enseñar eso más adelante. Entonces, miren, vamos a ir viendo puntos específicos de la programación en CUDA. Y ahorita lo que quiero que revisemos es la creación del kernel. ¿Sí? Entonces, un kernel se crea eh, colocando primero la directiva global. Entonces es guión bajo, global, guión bajo, guión bajo. Luego void. Luego eh, el kernel, el nombre del kernel. Y en paréntesis los argumentos que se le van a pasar al kernel. ¿Sí? Entonces empecemos analizando. Primero tenemos global. ¿Sí? Esa es una directiva que se utiliza para poder, pues como su nombre lo dice, decir que el kernel es global. ¿Sí? Ahora, la cuestión por la que nosotros lo hacemos así es porque queremos poder decir em, que el kernel se creó en el CPU, es decir, en el host, pero este se puede llamar y trabajar en el device o la GPU. Luego tenemos la parte del tipo de retorno, que en este caso es void. Nosotros en el kernel no queremos retornar nada. ¿Ok? Luego tenemos el nombre del kernel, en este caso le puse kernel, y en paréntesis los argumentos. ¿Sí? Que con esto le damos nombre al kernel y decimos cuáles son los argumentos que va a utilizar. Eh, entonces ya dentro del kernel, o sea, lo que vendría acá sería abrir y cerrar llaves. Dentro de las llaves va a ir todo el trabajo que se espera que cada uno de los hilos se ejecute. Recuérdense que estos deberían de ser trabajos cortos, ¿sí? Bien específicos. Entonces ahí sería la creación del kernel. Va. Entonces, de lo que platicamos en la slide antepasada, yo tengo un grid. Dentro del grid yo tengo blocks y dentro de cada block yo tengo threads. ¿Sí? Entonces, quiero que vean esta función. Esta función es la que normalmente vamos a utilizar para sacar el ID del hilo. ¿Sí? Entonces esa se saca con la cantidad total de bloques, gracias a blockdim.x, multiplicado por el ID del bloque actual. Sí, estoy grabando la clase. Entonces tenemos la cantidad total de bloques multiplicado por el ID del bloque. Y esto pues, este block ID va a ir cambiando según el bloque en el que estoy, ¿verdad? Y a eso le sumo el ID del thread actual. Va. Entonces, antes, y esta es pregunta de corto, mucha. Antes, lo que quiero yo es que ustedes alcancen como a ver cuál es la lógica ahora en CUDA. ¿Sí? Yo en Pthreads les enseñé a que nosotros hacíamos una subrutina y se la pasábamos a cada uno de los hilos que íbamos creando. ¿Sí? En este caso, en CUDA, yo ya solo creo un kernel y después ejecuto ese kernel y al ejecutar el kernel de una vez pongo la cantidad de hilos en la que se va a ejecutar. Entonces, solo con yo decir eso, ese kernel se va a transferir a todos los hilos. Y la cuestión acá es que el kernel tendría que saber en cuál de los hilos está en ese momento trabajando. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, pongamos el ejemplo ahorita de la tabla, si yo tengo 8 hilos, es decir, que tuviera 2 bloques y cada uno de los bloques tiene 4 hilos, yo necesitaría saber
cuál es el ID de cada uno de esos hilos. El problema acá es que, por ejemplo, yo voy a interno, yo voy a contar un ID de 0 a 3 en el bloque 0. Pero si se dan cuenta, en el bloque 1 estoy haciendo lo mismo, contando de 0 a 3. Entonces yo quisiera poder tener un ID que fuera, digámoslo así, global y no local. Para que si yo estoy contando de 0 a 3 en el primer bloque, yo en el siguiente bloque cuente de 4 a 7. Entonces, para eso es la función. Ese es un punto. El otro punto sería que si se está ejecutando el hilo de, digamos, el primer hilo del bloque 1, el primer hilo del bloque 1 vendría siendo el que tiene la ID 0, ¿verdad? En el bloque de la parte de abajo. Yo lo que quiero es poder decir, tiene el ID global 4, ¿sí? Y si hubiera otro bloque, como yo ya tengo de 0 a 3 y de 4 a 7, yo quisiera que el siguiente bloque empiece a contar de 8 y termine en 11. Y así sucesivamente. Entonces, para eso es esta función. Miremos la tabla. Empezamos con el ID, con la I0, ¿sí? Entonces, tenemos la parte del thread ID x.x. Entonces, dentro del block se recuerdan que se va de 0 a 3. Entonces, en el hilo en el que yo esté, yo voy a tener la opción de 0 a 3, ¿verdad? Porque yo decidí que 4 hilos iban a haber por bloque. Por eso es que tengo 0, 1, 2, 3 y después tengo otra vez 0, 1, 2, 3, porque es el ID X del thread. Y en la otra parte tengo de la ecuación la parte de block dim X multiplicado por block ID X, ¿sí? Entonces, se recuerdan que ahí tenemos el tamaño del block, siempre, que en este caso es 4, de 4 hilos, y el ID del block, como tengo dos blocks, va a ser o 0 o va a ser 1, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta acá, este segundo pedazo lo que hace es un shift que me pone en el inicio del block en el que yo voy a estar contando. Entonces, en el primer block o en el block 0, yo no tenía que hacer ese shifting. Entonces queda en 0. Pero en el siguiente, yo quiero que se tome en cuenta que ya pasé 4 hilos. Y por eso tengo 4 por 1, 4. Entonces ya tengo ese corrimiento, ¿verdad? Y por eso es que eso sumado con el ID 0, si se dan cuenta en la quinta línea, tengo 4 más 0, 4. Y ahí ya logré la continuidad del ID. Porque en el primer bloque conté de 0 a 3 y luego sigo, gracias a ese shifting, de 4 a 7. Y lo que va haciendo que aumente es el IDX. Entonces, si yo tuviera un tercer block, lo que cambiaría acá es que el block IDX pasaría a ser 2. Entonces yo tendría 4 por 2, 8. Entonces empezaría 8 más 0, 8. Y así me iría 9, 10 y 11. ¿Ok? Entonces, así es como se logra tener un ID global de todos los hilos. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿O vamos bien? No, todo bien, Red. Ok, buenísimo, buenísimo. Ya saben que cualquier cosa pueden ir preguntándome, sin pena. Va, entonces ya platicamos de cómo crear el kernel y ya platicamos adentro del kernel cómo poder obtener el ID global. ¿Sí? Que sería esto. Va. Ahora quiero que platiquemos de cómo crear variables, en este caso para el host. Miren, como buena
práctica vamos a crear variables que empiecen con h-bajo. ¿Sí? No estoy seguro si yo creo que sí lo platicamos en la clase pasada que tuvimos de programación en CUDA, pero utilizamos dos términos, uno que es el host y uno que es el device. En otras palabras, el host es el CPU y el device es el GPU. Entonces, cuando yo estoy creando variables que me van a servir solo en el CPU, escribo h-bajo antes de la variable. ¿Sí? Entonces, en este caso, como yo voy a crear una variable en el CPU, pongo h-bajo. Luego, voy a utilizar la función malloc. Esta no estoy seguro si ya la habíamos visto en C++, pero si no, igual quería platicar de ella hoy. Esta lo que hace, bueno, malloc significa memory allocation, y lo que hace es ir a la memoria y decir, yo voy a apartar esta cantidad de bytes aquí para la variable que me están diciendo. En otras palabras, yo tengo el puntero h-a y con malloc yo voy a ir a la memoria y voy a decir de acá en adelante tantos bytes va a ser el espacio apartado para h-a. ¿Ok? Y pues el parámetro que va a recibir malloc es la cantidad que yo voy a tener que apartar de bytes. ¿Sí? Eso sería malloc. Entonces nosotros la vamos a estar utilizando cuando creemos nuestras variables en el CPU. Ahora, eso es CPU. Yo también necesito hacer espacio en GPU, porque recuerden que yo también tengo una memoria ahí y que la tengo que utilizar, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta aquí, la diferencia es que a nuestra función malloc le voy a escribir antes un CUDA. Entonces, la función para apartar espacio en el device es CUDA malloc. ¿Sí? Ahora, este CUDA malloc va a recibir dos parámetros. Va a recibir el primero, que es la variable para la cual se quiere apartar el espacio. Y el segundo es, igual que para malloc, el largo de bytes que se quieren apartar. Entonces, hago la observación acá. Cuando estemos utilizando variables en el device o en GPU, en lugar de empezar con h-a, pues h-, voy a utilizar d-. ¿Sí? Con esto yo voy a saber que estoy trabajando con una variable del device. ¿Sí? Ahora, esto lo voy a hacer porque yo no quiero estar trabajando en el device. Por ejemplo, recuérdense el flujo, ¿verdad? Por ratos yo me voy al CPU y por ratos yo me voy al GPU. Yo no quiero irme al CPU y querer estar tocando variables del GPU, que en ese momento pues no me va a funcionar, pues, porque estoy trabajando en el CPU. Y si me voy al GPU, no voy a poder tocar variables del CPU porque en la ejecución yo estoy en el GPU. ¿Sí? Y si yo lo que quiero es conectar la información, pues ya vamos a ver cómo hacer esa transferencia. ¿Sí? Pero yo no tengo, como les digo, la capacidad de estar en el device y trabajar cosas del host o viceversa. Entonces, en realidad por eso es que quise resaltar utilizar h- y d-. Entonces, si CUDA malloc recibe esos dos parámetros. Entonces, como yo les decía, si queremos nosotros hacer la transferencia de data, lo podemos hacer. En lugar de querer estar accediendo a variables que no son del componente en el que yo estoy en ese momento, ¿sí?
Entonces lo que normalmente se hace es, yo empiezo mi programa en el host, porque siempre empieza en el host, creo variables o recibo variables, ¿verdad? Y esas variables yo las transfiero al device, hago el trabajo que yo tenga que hacer y el resultado que yo necesite retornar, hago otra transferencia de device a host. Y esto tiene sentido de por qué el kernel es de tipo void, porque es que no retorna nada. Porque en realidad lo que yo voy a hacer es una copia de información entre CPU y GPU, ¿verdad? Entonces, miremos, para hacer esa copia, esa transferencia, yo voy a utilizar la función de CUDA que se llama CUDA memcpi, que es por CUDA memcopy, ¿sí? Y pues esta va a ser nuestra función para transferir datos. Me funciona tanto transfiriendo de CPU a GPU como transfiriendo de GPU a CPU. Entonces miremos los argumentos de esta función, ¿sí? El primero es el DST o el destino, ¿sí? En otras palabras, es ahí se coloca la variable donde querés que se haga la copia. Ahí querés que se guarde, en esa variable. Y esa siempre va ahí, ¿sí? Luego viene el argumento que es el origen. Y ahí lo que se coloca es la variable que querés copiar, ¿sí? O sea, yo primero pongo la variable donde quiero que caiga la copia y luego pongo el origen que es de la cual querés copiar. Luego tengo el argumento size, que el argumento size lo que me dice es cuántos bytes yo quiero copiar de un lugar a otro, ¿sí? Por salud, tanto el largo de bytes del destino como del origen, como el size, tendrían que ser el mismo número, ¿ok? El mismo largo, mencionar el mismo largo de todo, ¿ok? Ya vamos a ver cómo escribir eso en código para no correr el riesgo de que sea distinto, ¿ok? Y por último, voy a colocar lo que vendría siendo la dirección, ¿sí? A mí me gusta decirle dirección o flujo de trabajo, ¿ok? Voy a bajar esta cámara. Que eso prácticamente es utilizar una de estas dos opciones, ¿sí? Yo voy a decir que el flujo va de host a device o de device a host, ¿sí? Entonces, puedo utilizar CUDA memcpy host to device. Ahí estoy diciendo que del CPU voy a copiar los datos y los voy a colocar en algún lugar del GPU. O puedo utilizar CUDA memcopy y decir que del device o del GPU yo voy a transferir al CPU o host, ¿sí? Entonces con estos dos yo ya puedo completar la función y completar la especificación de dónde a dónde estoy transfiriendo la data. ¿Ok? Va. Continuemos. Por último, yo les diría que lo que tenemos que tener claro es cómo definir la cantidad de blocks que yo voy a tener y la cantidad de hilos que voy a tener por bloque. Miren, la verdad es que la cantidad de hilos por bloque, pues hay estándares, ¿verdad? Pero ustedes pueden decidir ahí un número que les guste, ¿sí? Yo por costumbre, para aplicaciones grandes, dejo 256 como la cantidad de hilos por bloques, ¿sí? Entonces, estas variables uno las crea, no es que sean parte de CUDA, ¿sí? Entonces yo creo una de tipo entero
una variable que es threads por block, y en este caso lo tengo de 256. Ahora, la cuestión es esta, que yo digamos que para mi aplicación en general, ya sé la cantidad de hilos que necesito. Entonces, si yo ya dije cuántos hilos por bloque voy a utilizar y ya tengo mi cantidad total de hilos, lo que me hace falta es decir, bueno, cuántos bloques voy a necesitar para guardar en este caso 256 hilos por bloque. ¿Ok? Entonces, bueno, ya platicamos de threads per block. Ahora, el número de elementos, solo para que quede claro en esta función, el num elements es la variable que yo voy a utilizar para decir cuál es la cantidad total de operaciones, o en este caso hilos, ¿verdad? Porque cada uno va a hacer una operación que yo necesito utilizar. Entonces, ya el blocks per grid, es decir, cuántos bloques voy a crear yo en el grid, lo saco con la función numElements, que es la cantidad total de hilos que necesito, más threads per block menos 1. ¿Sí? ¿Por qué hago este threads per block menos 1? Pues porque, si se dan cuenta, esta variable es de tipo entero. Y va a pasar muchas veces que a ustedes les salga un valor decimal. Entonces, lo que podría pasar acá es que ese valor se trunque por ser entero y más bien ustedes se terminen quedando sin espacio para poner la última cantidad de hilos. ¿Ok? Entonces, no pasa nada si sobra espacio en el grid. No pasa nada si el último bloque no se termina de llenar de hilos. Porque igual nosotros, como ya tenemos el ID o el índice de los bloques, igual vamos a saber hasta dónde parar de hacer operaciones. Ya les voy a enseñar eso en el ejemplo. Entonces yo hago la cantidad de hilos que tengo más un pedazo de bloque más y lo divido dentro de la cantidad de hilos que yo tengo que tener por bloque. ¿Sí? Y con eso ya voy a tener un valor entero de cantidad de bloques. ¿Ok? Va. ¿Alguna duda hasta el momento o estamos bien? Ok, si no, continúo. Va. Entonces ahorita ya solo nos falta platicar. Voy a poner esto por acá. Perdón. Ya solo nos hace falta platicar de nuestra instancia del kernel. ¿Ok? Entonces, yo al inicio creé mi kernel y ahora lo que tengo que hacer es lanzarlo en ese punto del programa en el que yo sé que lo que me toca es trabajar paralelismo. Ese kernel lo que tiene que tener es este formato, que es el nombre del kernel, que en este caso yo le puse kernel, y luego dentro de estos tres signos en cada una de las orillas de mayor que y menor que, yo tengo que colocar cuál va a ser la medida de mi kernel. Y por eso es que en la slide pasada tuvimos que definir cuántos bloques y cuántos hilos íbamos a trabajar. Entonces, si se dan cuenta, la primer variable tiene que ser cuántos bloques en el grid vamos a utilizar. Que lo sacamos de la función aquella que vimos de último, ¿verdad? Y threads per block es ya la variable que yo definí desde el inicio. ¿Sí? Separados por coma. Entonces estos son dos números enteros. Ahora, lo que sigue es que dentro de los paréntesis yo tengo que poner las variables que yo estaba pidiendo cuando creé mi kernel. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, estamos pidiendo A, B, C del device.
y un número de elementos, ¿ok? O la cantidad de hilos que voy a utilizar en total. Y ojo acá, como voy a lanzar un kernel, es lógico que yo aquí tenga variables del device, ¿ok? Porque este es trabajo en el device. Entonces, bueno, aquí les dejo un par de anotaciones de lo que acabo de escribir, que se llama el kernel utilizando el nombre dentro de los mayor y menor que, y en paréntesis se ponen las variables que está pidiendo el kernel, y aquí adentro de los mayor y menor que, las dimensiones que voy a utilizar de hilos y bloques. ¿Ok? Va. Por último, ustedes, y con eso ya tendríamos la teoría lista para trabajar CUDA, ya nos pasaríamos a revisar el ejemplo. Por último, tenemos la liberación de memoria, que en el caso de device, ¿sí? O sea, cuando estamos en host, recuérdense que solo hacemos free, pero en device agregamos la palabra CUDA antes, ¿sí? Entonces hacemos CUDA free de la variable del device que queremos liberar, ¿ok? Esto lo hacemos por puras buenas prácticas, ¿ok? Va. Les pregunto, ¿hay alguna duda de la teoría que di ahorita? Si no, yo creo que estamos listos para ir a revisar el programa de ejemplo. ¿Ok? Va. Este programa yo ya se los subí también. ¿Ok? Lo pueden ver en Canvas. Justo después de la presentación. ¿Ok? Va. Entonces, veamos pues. Lo primero que tienen que hacer es abrir otro cuaderno dentro de Google Colab. ¿Sí? Así solo por si acaso. Repasemos. Que Google Colab lo tienen ustedes disponible gracias a sus correos de Google. ¿Ok? Entonces pueden googlear Google Colab y automáticamente les abre el entorno en el que ustedes pueden crear su propio cuaderno o tomar alguno, y estos normalmente están guardados en Google Drive. ¿Ok? Entonces yo ya tengo abierto el cuaderno para el ejemplo de hoy. ¿Sí? Va. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es asegurarse que el entorno de ejecución está seteado para utilizar una GPU. ¿Sí? Eso lo pueden hacer aquí en entorno de ejecución yendo a cambiar tipo de entorno de ejecución. Yo ya lo tengo seteado para utilizar un GPU. En este caso me están dando una tarjeta de video T4, ¿sí? Pero pues también podría utilizar alguna de estas opciones, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, tuvieran configurado que trabaje en CPU, todas las funciones que vimos de CUDA no van a ser reconocidas, ¿ok? Entonces hay que colocar acá que estamos pidiendo utilizar una GPU, ¿ok? Va. Luego de eso, hay que correr estas 3 líneas de cajón. Bueno, esta en realidad solo es para asegurarnos que sí tenemos CUDA instalado en el servidor que nos den en ese momento, ¿verdad? Que tenga su GPU, ¿sí? Más que todo lo hacemos por eso. Ahora, las siguientes 2 líneas es prácticamente para poder trabajar nuestra programación en CUDA, ¿sí? Que sería esta y esta, ¿sí? Gracias a esto, yo ya voy a poder trabajar CUDA, o sea, yo voy a poder utilizar
el compilador y voy a poder escribir porcentaje CU, que me va a dejar escribir código de C++ en un cuaderno que en realidad fue creado para trabajar Python, ¿sí? Entonces ya es por eso que yo voy a poder trabajar en mi programa de CUDA acá, ¿ok? Entonces, si recuerdan, hay que escribir siempre porcentaje CU al inicio de este bloquecito de código, de todos los bloquecitos de código que vayan a hacer ustedes, para poder decir que estamos trabajando en C++. Entonces, librerías que nosotros vamos a incluir es la de stdio.h y la de coda-runtime.h. Esta es clave que la agreguemos. Luego, la verdad es que esto es por estándar. Entonces a mí me gusta mantener ese orden. Luego lo que toca es hacer el kernel, ¿sí? Que de una vez esté listo para que ya yo en el main lo llame cuando lo necesite, ¿sí? Entonces en este caso, si recuerdan, platicamos de declarar que es tipo global, que no va a retornar nada. Y en este caso este kernel se llama vector add, ¿sí? Entonces, vector add lo que va a recibir es el float, el puntero float A, puntero float B, puntero float C y un entero que es la cantidad de elementos que yo voy a operar. Entonces, aquí adentro, ya en el espacio de trabajo del kernel, yo tengo mi operación para sacar cuál es el índice en el que estoy, que ahorita ya la entendemos porque dijimos que era la cantidad total de hilos, de bloques, multiplicado por el ID del bloque actual, que eso me daba el shifting, y a eso le sumo el ID del hilo, que me va a decir dentro del bloque actual a qué hilo me estoy refiriendo, ¿sí? Dentro del bloque actual, a qué hilo me estoy refiriendo. Y con eso ya voy a tener un número continuo que va a llegar hasta la cantidad de hilos que yo tenía que trabajar. Anteriormente también les dije que yo quería hacer solo las operaciones correspondientes a la cantidad de hilos que yo tenga, ¿sí? Y puede ser que haya bloques que no utilicen todo el espacio de hilos que podrían utilizar. Para yo no hacerme bolas, para estar curado en salud, lo que hago es un if, ¿sí? Y en el if yo reviso que si yo tenía una cantidad definida de operaciones que iba a trabajar, que pues esta función que va a ser por la cual yo estoy ejecutando el kernel solo se ejecute para un índice que esté dentro de la cantidad de elementos que yo tenía planeado operar. ¿Ok? Y con eso pues yo ya estoy seguro que solo voy a hacer la cantidad de operaciones esperada. Entonces, en este ejemplo yo voy a tener dos arrays, que sería el array A y el array B. Y yo lo que quiero hacer es sumar ambos arrays y guardarlo en el array C. ¿Ok? Luego de eso, pues yo puse ahí un print, y ese print se va a imprimir para cada uno de los hilos, ¿sí? Y eso pues para que miremos ahí información, ¿verdad? Podemos ver la operación como tal de A y B, y luego yo quise imprimir la dimensión del bloque, el ID del bloque y el ID del hilo, ¿sí? Para que vayamos viendo ahí cómo de eso se va formando el índice final, ¿verdad? Va. Entonces ese sería el kernel. Luego vamos en el main a ver el flujo que les había comentado, que es crear variables con el malloc o el CUDA malloc, luego hacer transferencia de data
siguiendo el flujo es del host al device, luego se llama el kernel y luego el resultado se transfiere de vuelta de device a host y por último, de ser necesario, se destruyen variables del device, ¿sí? Para que no se nos sature la memoria. Va. Entonces, pues tengo aquí un par de funcioncitas que nos puede servir. Estas, pues, en realidad ustedes las pueden reciclar, pero yo aquí tengo la variable ERR, ¿sí? Que es de tipo CUDA error-t, y lo que hace esta es ayudarme a verificar si la función que ejecutamos tuvo éxito, pues en su ejecución, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver cómo utilizar esta. Va. Luego, tengo definido la cantidad de operaciones que voy a utilizar, o de hilos, que en este caso van a ser 50,000. Y luego saco la cantidad de bytes que necesitan esas 50,000 operaciones, o esos 50,000 datos, ¿sí? Entonces, para eso utilizo la función sizeof, que esta es una función de C++. Entonces, digamos, aquí estoy preguntando cuál es el tamaño de un float, y eso lo multiplico por la cantidad de elementos que yo quiero operar, ¿sí? Esa cantidad de elementos van a ser de tipo float. Entonces yo necesito espacio para almacenar 50,000 floats. Y el resultado se va a guardar en size. ¿Ok? Va. Entonces, luego de eso, yo creo mis 3 variables en el host con malloc. Y esas 3 variables, recuerden que son arrays. En este caso, como les decía, son floats los que yo voy a operar, entonces son arrays de floats. Y como yo necesito 50,000 y ya tengo la cantidad de bytes a utilizar, ya puedo decir que cada uno de estos arrays va a utilizar esta cantidad de bytes, ¿verdad? Porque es para los 50,000 floats. Y como es en el host, utilizo malloc. Luego tengo aquí un mensaje, por si acaso no se hubiera podido hacer bien esa creación de las variables, que es que si HDA, HDB o HDC es null, significa que no se logró crear la variable, yo imprimo un mensaje de error. ¿Okay? Va. Luego, para el array de A y el de B, pues para nosotros crear nuestros propios datos, utilizo la función rand y lo divido dentro de un valor que es el rand max, que sería el valor random máximo que podría yo tener en este caso, ¿verdad? La idea acá es que tengamos data, tanto en A como en B, ¿sí? Para los 50,000 espacios. Entonces, con esto ya tengo preparada la información que voy a operar. Luego nos pasamos a la creación de datos para el device, ¿sí? Y recuérdense que como es device, yo voy a hacer de guión bajo, ¿sí? Entonces, creo la variable como null, pero le doy un espacio en memoria utilizando el CUDA malloc, y aquí yo digo que voy a utilizar el de-a con el size de los 50,000 floats, ¿ok? Porque la idea es que lo que yo tengo ahorita en el host lo pase al device, ¿ok? Entonces, igual tengo aquí programación para verificar si no se pudo hacer el apartado del espacio de -a. Y hago la misma historia con d-b. Ok. Y lo mismo con d-c. Entonces ya tengo creadas mis variables en el host. Ya les metí valores a las variables del host. Ya creé mis variables en el device. Ahora lo que me toca es hacer la transferencia de la data.
Entonces para eso usamos el CUDA memcpy y dijimos que primero íbamos a colocar el destino, que en este caso voy a pasar la información al device, el origen, que sería el del host, el size, y esto era lo que les decía, convenientemente es de la misma cantidad de bytes que la variable del host y la variable del device. Y por último, yo especifico que voy a pasar información del host al device. Y con eso ya hice mi copia de los 50 floats que tenía en host hacia la variable que está en el device. Igual, vuelvo a colocar este pedazo que me sirve para verificar si hubo un error. Y repito, lo mismo para hacer la transferencia del host al device de la variable b. ¿Ok? Pregunta, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Hoy. Buenísimo. Continuemos pues. Ahora, lo siguiente que yo tengo que hacer es mis dos variables para definir las dimensiones del kernel, ¿sí? Que es lo mismo que vimos en la presentación. Yo digo que van a ser 256 hilos por bloque y con esta fórmula yo saco entonces cuántos bloques voy a necesitar. Entonces, con eso yo puedo instanciar mi kernel, ¿sí? En este caso el kernel se llamaba vector add. Entonces vean que yo empiezo escribiendo vector add y dentro de los dos grupos de mayor y menor que coloco la cantidad de bloques que va a tener el grid y la cantidad de hilos que va a tener cada bloque. Y aquí adentro, si se dan cuenta, yo voy a utilizar el array A, el array B y el array C, que es, si se dan cuenta, en el caso del D-C, yo no hice transferencia de datos, porque este D-C es donde yo voy a guardar el resultado de sumar A y B. ¿Okay? Y estoy pasando el num elements, que recuerden que era para que yo por seguridad pueda verificar si ya llegué a los 50.000 elementos y no siga operando en CUDA. ¿Ok? Igual, tengo este pedazo ahí para verificar si hubo error, ¿verdad? Ok. Entonces, en este momento, acá, antes de esto, todo era en el host, ¿sí? O secuencial. En esta línea 103, yo me paso a GPU a hacer una operación. Y aquí en la línea 104 yo ya vuelvo al host a trabajar secuencial. ¿Ok? Entonces ahí se está cumpliendo ese flujo que platicamos en la presentación. Voy secuencial, me paso paralelo, regreso secuencial. Y así. Entonces, cuando yo ya ejecuté este kernel y ya tuve mi resultado y continúo, lo que me va a hacer falta es el último manejo de memoria, que es para ir a traer el resultado que se generó en el GPU hacia el CPU. Entonces, para eso, lo que me hace falta es hacer otra transferencia de memoria. Pero en este caso yo voy al revés. Entonces, el destino ahora es el host. Y por eso también creé el host-c, ¿sí? Que es el array del destino. Luego el origen, que en este caso sería C, pero del device. El size, que lo calculamos que era para... que eran bytes para 50.000 floats. Y vean ahora, yo voy a escribir CUDA memcpy, pero de device to host. ¿Sí? Igual vuelvo a colocar este pedazo para verificar que no se lanzó ningún error, porque tal vez se haya hecho mala operación. Y por último, y este es más que todo por verificación, hago la misma operación de los 50
de los 50,000 elementos, que sería este pedazo, pero la voy a hacer secuencial. Y se la resto al resultado que fui a obtener del GPU. Y la idea es que yo tenga un número, pues por si acaso, no igual a 0, pues por si hubo ahí algún tipo de truncamiento, pero que sea un número muy, muy, muy chiquito para yo decir que la misma operación que me salió acá en el host es la que yo obtuve de haber ido al GPU, ¿sí? Porque aquí, recuérdense que yo ya hice la transferencia de datos del device al host, ¿ok? Entonces, con eso se podría verificar si pasó ya la prueba, ¿verdad? Entonces, ya por último, solo me queda hacer el CUDA free. En este caso sería de la variable A, la B y la C. Y en el caso del host, recuérdense que ahí solo era free. De A, B y C. ¿Ok? Y eso sería prácticamente. A ver, voy a correr esto. Entonces, recuérdense que eran 50,000 datos. Solo permítanme acá. Ups. Me estaba saliendo en 0 porque yo le estoy pasando el índice. Pero aquí estaba diciendo que lo que yo quería imprimir es un float, pero el índice es un entero. Entonces voy a cambiar esto acá. Va, mejor. Entonces, ahorita vamos a analizar cada uno de los 50,000 datos. Empecemos desde aquí arriba. No, son mentiras, no los vamos a analizar todos, pero vamos a ver un par ahí. Yo solo quiero que vean que sí tiene congruencia lo que estábamos platicando en la programación, ¿sí? Va. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos que A era este valor, B era este valor, entonces el resultado acá de C es este, ¿sí? Ahora, miremos si el ID acá tiene sentido, ¿sí? Va. Entonces, recuérdense que íbamos a utilizar la función que es blockdim por blockidx.x, ¿sí? Entonces, en ese caso tendría que ser 256 por 192. Entonces, 256 por 192 es 49,152. Y a eso le sumamos 19. Entonces tendríamos 49,171. A ver. Ahora, no sé, miremos este. En ese tendríamos 256 por 192 más 26. Entonces tendríamos 49,178. ¿Ok? Va. Entonces, así sucesivamente nos estaríamos siguiendo con todos los hilos. Sí, o sea, esta es la impresión de todos los 50,000 hilos. ¿Ok? Que es un montón. Pero la idea acá fue esa, de que yo terminé en el primer bloque, es decir, estaba en 0, 1, 2, 3 y llegué a 255
porque dijimos que cada bloque iba a tener 256 hilos, pero siempre empezamos a contar de cero. Entonces, para el siguiente bloque, el índice tenía que ser 256. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y bueno, voy a llegar hasta abajo. Y luego de que se terminó de hacer todo este trabajo paralelo, se hace la verificación del test. De que si localmente el resultado iba a ser el mismo que nos puede dar un GPU. ¿Ok? Ok. Entonces, eso sería prácticamente lo que les tengo preparado para hoy. No sé si tienen alguna duda de este tema. O si quedó claro hasta ahorita la programación paralela utilizando CUDA. Tal vez lo que quisiera como recalcarles es que gracias a Google Colab no tenemos, pues por si acaso no tienen una computadora con GPU. Gracias a utilizar Google Colab ya no es eso necesario porque podemos tomar alguno de estos servidores que nos dan gratis, ¿verdad? Y haciendo estos pasitos del inicio, pues ya lo dejamos configurado para poder trabajar C++. Entonces, de la clase eso sería todo. Y pues seguiríamos viendo más de CUDA en nuestra siguiente clase. Entonces voy a